Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Continuamos con la cuarta parte del tema sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia Católica. Hemos hecho una especie de síntesis del significado o la implicación que tiene el método histórico crítico en la interpretación de la Biblia. Y ahora nos hemos centrado a estos otros métodos y acercamientos para la interpretación de la Biblia, desde luego. Pues esto nos llevó a, a dilucidar, a entrever algunas características de este método retórico. Y ahora me quisiera referir en cierto aspecto al análisis narrativo, que un gran número de textos inspirados son de carácter narrativo, eso es innegable. ¿Qué quiere decir esto? Que este análisis busca comprender el mensaje bíblico según las formas de relato y testimonio, modalidades fundamentales de la comunicación entre personas. El Primer Testamento o el Antiguo Testamento presenta una historia de la salvación. Hay relatos que son profesión de fe, liturgia y catequesis. Así se lo debían transmitir los padres a los hijos. Y en el Nuevo Testamento es sobre todo la narración de vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es, por decirlo en pocas palabras, el querigma cristiano. Y la catequesis primitiva, desde luego, se presenta bajo forma narrativa y el análisis retórico ayuda a dar el paso de verlo en su contexto histórico originario al significado para el lector actual, el lector implícito que estábamos hablando, es decir, a quien fue dirigido en primer lugar el texto. Es como pasar de verlo como una ventana, como era, a verlo como un espejo, para que nos lleve a nosotros como lectores a unos determinados comportamientos. Si al análisis se asocia la reflexión teológica, esto nos lleva a una hermenéutica de tipo práctico y pastoral también. Después del análisis narrativo, se menciona el análisis semiótico. Y el análisis semiótico se llamó en un momento estructuralismo, pues intenta examinar el significado de los textos según su estructura, tal como nos han llegado a nosotros. Y parte de tres principios eh, de inmanencia. Sé que son términos un tanto abstractos, un tanto elevados, pero quisiera que si no entienden algo, pues lo dejan en sus comentarios o cuando si tenemos la posibilidad de vernos o de escucharnos en otro momento, pues podemos aclarar este tipo de conceptos. Entonces, tres principios fundamentales del análisis semiótico de inmanencia. En otras palabras, cada texto forma un sistema de significación autosuficiente. Es decir, que el texto mismo ya en sí genera un significado por naturaleza. Luego, el segundo principio de estructura de sentido. El sentido no existe sino por la relación y en relación, especialmente relación de diferencia. Es decir, que hay un diálogo al interno del texto. Y el tercer principio de la gramática del texto. O sea, cada texto tiene unas reglas de gramática y no hay dos gramáticas iguales, no hay dos idiomas idénticos y por lo mismo el análisis semiótico nos lleva a esto, de estudiar los signos, etcétera. O sea, en otras palabras, contribuye a nuestra comprensión de la escritura, palabra de Dios expresada en lenguaje humano, haciéndonos más atentos a la coherencia de cada texto bíblico como un todo que obedece a mecanismos lingüísticos precisos, o sea, palabra de Dios, pero en lenguaje humano. La semiótica, que no,
no es ni medicina ni es un antibiótico, sino que la semiótica insiste en que el texto bíblico es, fíjense, un todo coherente y le examina tal como se presenta. Por eso se distingue del método histórico crítico, que trata el texto en su evolución histórica. No, el método semiótico, el análisis semiótico, eh, toma tal cual el texto. Y el análisis semiótico adoptó los métodos y resultados de la moderna lingüística, cuyo nacimiento, ustedes saben, se debe obviamente al filósofo Ferdinand de Saussure del 1857 a 1913. Y la aplicación a la exégesis bíblica se desarrolló especialmente en Francia a partir de los años 70 y siguen según los principios de Barthes y Greimas. Entonces, la descripción técnica resulta compleja y el lenguaje técnico difícil de entender, porque yo me acuerdo en los tiempos de estudios en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, cuando hacíamos análisis semiótico, ¿verdad? Que a veces hasta dolor de cabeza da este tipo de libros que fragmentan a veces demasiado las frases, las expresiones, etcétera. Porque ellos, quien aplica este análisis semiótico, consideran el texto como un tejido bien terminado, donde hay que llegar al nivel lógico, semántico, o sea, a la estructura profunda, que es la verdadera fuente del texto. Ustedes me van a decir, ¿y cómo vamos a aplicar esto, estos métodos? Eh, yo les puedo decir, porque por experiencia he aplicado algunos de estos métodos a los estudios, en los cursos que imparto, sobre todo el método retórico en las cartas de Pablo, y les puedo decir que son muy útiles, pero cada uno tiene sus límites. O sea, presentan el texto en su estado final, estos métodos de análisis literario, pero es necesario el método histórico crítico, o sea, para analizar las sucesivas fases de formación del texto. O sea, en cuanto al análisis retórico, debe resolver algunos problemas. O sea, los autores pertenecían a ambientes cultos. ¿Hasta qué punto han seguido las reglas de retórica? ¿Qué retórica es la más adecuada para analizar? ¿La grecolatina o la semítica? ¿Se atribuye a los textos bíblicos una retórica excesivamente elaborada? Ese es el gran problema. Y en cuanto al análisis narrativo, la dificultad está en que si se aplica sobre modelos preestablecidos, ya cocinados, más conocidos, sin atender a lo específico de los textos bíblicos, las narraciones de la Biblia tienen una doctrina, no olvidemos eso, con la que el método debe saber compaginar en su tarea formal, en su operación que hace. Y al aplicar el método narrativo, se debe tener presente que no es posible considerar la eficacia existencial subjetiva de la palabra de Dios transmitida narrativamente como criterio suficiente para juzgar la verdad del texto bíblico. Es decir, que el hecho de que nosotros hagamos un análisis narrativo del texto no quiere decir que hayamos eh, entrevisto o profundizado el espíritu de ese texto, porque no es letra muerta, sino que contempla también una línea teológica, salvífica. Y el análisis semiótico tiene la grave dificultad de estar basado en la filosofía estructuralista, que niega, que niega los sujetos y las referencias extratextuales. Y la Biblia habla de una realidad manifestada por Dios en la historia y escrita por autores humanos. Por lo tanto, el análisis debe estar abierto a la historia, la de los protagonistas, la de los autores y lectores y aún a la palabra de Dios. El análisis semiótico debe recoger el mensaje de los textos. Así es que esto es lo que podría decirles en torno a estos nuevos métodos de análisis literario, análisis retórico, análisis narrativo, análisis semiótico. Después, en el mismo apartado, presenta acercamientos por las ciencias humanas. Hay un acercamiento sociológico, mm,
un acercamiento por la antropología cultural, acercamientos psicológicos y psicoanalíticos, y luego habla del acercamiento contextual, al acercamiento liberacionista, el acercamiento feminista, y esto pues justamente es interesante porque en el caso del liberacionista no practica un método en especial, practica una lectura bíblica orientada en función de las necesidades del pueblo, donde la realidad no ha de ser ignorada, toma parte, pues, esa es la típica tendencia de la liberación, es decir, la opción preferencial por los pobres, etcétera. La feminista tiene como finalidad la liberación de la mujer y la conquista de derechos de igualdad a los del varón. Es valiosa en cuanto al papel protagónico de la mujer en la investigación exegética. Ha corregido ciertas interpretaciones tendenciosas, o sea, mm, no podemos tampoco pecar de fundamentalistas, sino que eh, escuchar y tomar en cuenta algunas ideas interesantes que emergen de estos acercamientos a la Biblia y por lo tanto la interpretación que ellos hacen de los textos. Ok, aquí vienen las cuestiones de hermenéutica que pues yo no quisiera detenerme tanto en esto porque sería mucho tiempo solamente para que ustedes lo vayan notando, las hermenéuticas filosóficas, las perspectivas modernas, la utilidad para la exégesis, o sea, una buena contextualización debe estar fundada sobre el estudio del texto. La fe vivida en la comunidad eclesial y la luz del Espíritu dirigen su interpretación. Los sentidos de la escritura inspirada, sentido literal es indispensable, es fruto de la inspiración y querido por Dios, que es su autor principal. Sentido espiritual, el que expresan cuando se los lee en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Y este es el aporte interesante del sentido pleno, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano, aparece en usos posteriores del texto. Este es en cuanto a la hermenéuticas filosóficas. Luego presenta las dimensiones características de la interpretación católica y dice claramente que no se distingue por un método científico particular, sino que por una preconcepción, por una afinidad vital entre el intérprete y el texto que le sitúa en el interior del propio dinamismo que dio origen a la Biblia. Y acá pues tenemos nosotros la interpretación en la tradición bíblica, relecturas, relaciones entre Antiguo y Nuevo Testamento y algunas conclusiones. Y luego habla de la interpretación en la tradición de la Iglesia. Incluye la formación del canon, la exégesis patrística y el papel de los diferentes miembros de la Iglesia en la interpretación. Más adelante habla de la tarea del exégeta y nos dice que tiene que tener unas ciertas orientaciones, tiene que tomar en cuenta el carácter histórico, el alcance cristológico y, y eso mismo pues lo lleva a una cierta investigación, porque el estudio de la Sagrada Escritura es, como dicen los documentos de la Iglesia, es el alma de la teología. Luego la enseñanza, una dimensión intelectual, métodos exegéticos, por eso estudiamos las publicaciones, adaptarse a las diversas categorías de los lectores, ¿no? O sea, no salirnos nosotros del destinatario, a quién va dirigido lo que se publica. Y las relaciones con las otras disciplinas teológicas, la teología y preconcepción de los textos bíblicos, exégesis y teología dogmática, exégesis y teología moral, puntos de vista diferentes en interacción necesaria. Así es que yo aquí lo dejo y luego en un quinto video vamos a seguir profundizando este texto interesante, este documento de la Pontificia Comisión Bíblica.